El Ministerio de Misiones, Operación Sin Fronteras del Centro Evangelístico de las Asambleas de Dios presenta su programa Principios Bíblicos. Y para siempre es su misericordia, porque grande es Él y para siempre es. Quiero decirles que nada hay mejor en el mundo que nos haga pensar en Dios como la figura de un padre cuya principal virtud es la compasión. Un padre compasivo es lo que más se necesita en cada hogar, hermanos, y lo que más deben desear aquellos que Dios les ha dado el privilegio de la paternidad. ¿Cuántos padres compasivos hay aquí en esta noche? Un padre compasivo, o la palabra compasión, nos habla de ternura, nos habla de amor, de misericordia. Un padre compasivo nos habla, o la palabra compasión nos habla de paciencia, de longanimidad, de buena voluntad. Un padre compasivo es un padre comprensivo. Un padre compasivo es un padre que ama. ¿Y a quién se le parece que tiene todas esas características que hemos mencionado? A Dios, ¿verdad? Vamos a basarnos en esta noche en el libro de Salmos, capítulo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En nuestro estudio de hoy vamos a ver cómo es un padre compasivo. Y vamos a ver 3 puntos. Primer punto, un padre compasivo es un padre comprensivo. Para que haya compasión, para que un padre sienta compasión, sienta dolor, sienta la situación que está atravesando su hijo, tiene que primero haber comprensión. Tiene que haber comprensión. ¿Cómo va a comprender el padre a su hijo si no lo escucha? ¿Cómo va a comprender un padre a su hijo si no conoce cuáles son sus necesidades? ¿A cuántos padres les gusta escuchar a sus hijos? ¿Y sacan tiempo para escucharlos? Contéstese usted mismo. ¿Está sacando tiempo para escuchar a su hijo? Es indispensable que un padre conozca y comprenda los problemas de sus hijos, las necesidades, los anhelos, los sueños y los sufrimientos de ellos. ¿Quién me puede decir en esta noche que conoce cuál es el sueño de su hijo? Alguien que tenga un hijo no mayor de 7 años, pero usted ya ha escuchado sus sueños. ¿Cuáles son los sueños de su hijo o de su hija? Le he preguntado, hijita, ¿qué te gustaría hacer en la vida? Le he preguntado, hijo, ¿qué quisiera hacer? ¿Conoce usted cuáles son los anhelos de sus hijos? Hermanos, para esto yo creo que todo varón necesita mucha sabiduría de parte de Dios. Y Dios la va a dar siempre y cuando haya también esa íntima y constante comunión con Él por medio de la oración y la palabra de Dios. Y Él va a dar esa sabiduría para poder atender a los hijos. Para los pastores, oiga, ¿sabe usted que uno de los requisitos para ser pastor es tener a sus hijos en sujeción? ¿Por qué? Porque dice la palabra que si primero no se tiene en orden el hogar, ¿cómo va a ordenar la grey del Señor? No se puede ser un pastor y tener sus hijos que hacen lo que le da la gana. Porque si no sabe poner orden en su hogar, tampoco va a poder ser una persona que puede poner orden en la iglesia. En segundo lugar, un padre compasivo es un padre amoroso. La verdadera compasión viene del amor entrañable. No es una lástima, sino es amor. Es una verdadera expresión del profundo y sincero amor que Dios pone en el corazón de un padre hacia sus hijos.
Un padre normal, hermanos, es un padre que ama y que ama a todos sus hijos por igual. Hermanos varones, padres, escúchenme este consejo. Si usted tiene 2 o 3 hijos, la palabra del Señor dice que Dios no hace acepción de personas. ¿Y por qué muchos padres a veces sí, entre sus hijos, tienen uno preferido y hay otro que no lo prefieren? Queridos hermanos, si esta situación se da, esto es algo incorrecto, porque la palabra del Señor dice que el padre de José lo tenía él como preferido. ¿Y qué ocasionó esto? Ocasionó el celo, la envidia de sus hermanos. ¿Y qué le hicieron? Lo cogieron y lo vendieron, le quisieron hacer daño. ¿Por qué? Porque el padre de José siempre trató de hacerles ver que tenía una preferencia hacia José. Si el Señor nos muestra esto, hermanos, es para que nosotros no caigamos en el mismo error. Qué feo que es para un hijo que le digan: ¿por qué no eres como tu hermano? Porque tu hermano sí ha sido el mejor alumno. Tu hermano ha sacado los cuadros de oro, los cuadros de plata. Tu hermano esto. ¿Cómo se va sintiendo ese chico? Rezagado, humillado, despreciado. Quizás puede ser que él tenga alguna situación de aprendizaje, que aprende más lento, pero usted se da cuenta de eso, pero usted no se lo va a restregar, no le va a hacer daño a su hijo repitiéndoselo y haciéndole ver como que su hermano es mejor, porque cuando se hace esto se ocasiona un gran daño en los hijos. Un padre normal es un padre que ama, es un padre que no hace acepción de personas. Un padre que ama sabe animar, valorar y demostrar que ama a sus hijos. Varones, una pregunta: ¿ustedes les demuestran amor a sus hijos? Porque hay algunos varones que dicen: no, yo soy varón. Eso es para las mujeres. Por eso les pregunto: ¿ustedes demuestran amor a sus hijos? ¿Le dice a sus hijos todos los días que lo ama? ¿Le dice todos los días que lo ama? Ellos necesitan sentirse seguros del amor de su padre. Hay muchos hijos que se crían solo con el cariño y cuidado de su madre, porque hay padres que piensan que solo tienen que comprarle la comida y darles un lugar donde vivir y con eso ya hacen todo. Pero no es así. Dios nos muestra algo diferente. Dios es nuestro Padre Celestial y Dios nos da de comer, pero no solo nos da de comer, no solo nos alimenta, Dios nos da de su amor. Por eso le pregunto: ¿usted todos los días le dice a su hijo que lo ama? Tantos niños que hay falta de amor en el mundo, hermanos. Y tienen padre, y tienen madre, pero sus padres están tan ocupados que nunca se preocupan de ellos. Y la preocupación, les vuelvo a repetir, no es solo de darles de comer. Va más allá. Un padre que ama sabe animar, sabe valorar y sabe demostrar amor a sus hijos. Cuando su hijo le van a entregar la libreta, ¿quién va a retirar esa libreta? Generalmente la mamá, ¿no es cierto? ¿Y por qué no va usted? ¿Por qué no pide permiso un día y sale y va a retirar usted la libreta de su hijo? Porque hay jefes que no son tolerantes. Bien, no le dan permiso ese día, pero su esposa le lleva la libreta. Su hijo sacó una buena calificación el sábado, llévelo por lo menos a comer un helado. No le dieron permiso para ir, está bien, pero usted puede hacer otro día algo especial por su hijo. ¿O qué son esos niños? ¿Son seres sin importancia? ¿Qué son? Entonces, ¿para qué los tienen? Si no le van a dar el cariño, el cuidado y la atención que ellos demandan.
No se puede ser un buen pastor si no tiene su hogar en orden, hermanos. ¿Cómo va a ordenar a otros hermanos si sus hijos no los puede ordenar o no les puede dar el amor que Dios demanda? En tercer lugar, hermanos, el amor de un padre hacia su hijo, esto también es importante, no significa que va a estar ciego. ¿A qué me refiero, hermanos? El año pasado nosotros trabajamos con el colegio y había muchos jóvenes allí y sus padres a veces se los llamaba a ellos para que vengan porque uno de ellos se portaba mal, había cometido algún acto de indisciplina y se los llamaba. Cuando se los llamaba a los padres y se les decía, ¿no?, qué era lo que sus hijos hacían, muchos padres no lo querían creer. Muchos padres decían, no, pero si mi hija es diferente en mi casa, usted está equivocado, le decían al maestro o a la maestra. Usted, o me venían a decir a mí, pastora, es que tal profesor le ha cogido fastidio a mi hija. Yo iba, hablaba con los profesores y les preguntaba, y los profesores me decían, pastora, no, jamás le he cogido fastidio a esta persona. Realmente la señorita o el joven se está portando mal. Pero hay padres que se ciegan y no quieren creer, porque de pronto el joven o la señorita tiene un comportamiento en su hogar y otro comportamiento en el colegio. Entonces hay que investigar, pues, hermanos. Tampoco es así. El amor no es ciego, no puede cegarse. Si su hija ha hecho algo mal o su hijo ha hecho algo mal y si usted no lo acepta, ¿cómo lo va a corregir? Si no hay corrección, hermanos, no va a haber una buena formación en los hijos. Así dice la palabra del Señor. No se moleste cuando un maestro le dé la queja de un hijo. No se moleste, más bien averigüe, hable con su hijo. Los jóvenes en la etapa de la adolescencia son expertos en engañar. Les gusta mentir. Los que todavía no se han convertido bien al Señor. Entonces converse. No sea que alguien o que uno de estos jóvenes le esté engañando y al engañar a su padre no se da cuenta que se está engañando a sí mismo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Orar y pedir la dirección del Señor. Mire, yo perdí a mi padre cuando tenía 11 años. En la etapa de la adolescencia no tuve papá y no era cristiana. Era experta en las mentiras. Pero mi mamá sí era cristiana y oraba al Señor y le decía, Señor, dame discernimiento, muéstrame en qué cosas anda Jessica. Y si yo le mentía, ella oraba y de alguna manera Dios le revelaba. ¿Pero por qué? Porque había preocupación. El problema es que a veces hay mucho descuido. Vuelvo a repetir, se cree que con darle café, almuerzo y merienda a los hijos, con eso le ha dado todo. Pero eso no es todo. Usted está atendiendo solamente una parte de la vida de su hijo, que es la parte física. Pero los seres humanos tenemos una parte física, pero también hay una parte emocional que debe ser atendida. Y los padres deben atender a sus hijos, no dejarle toda la carga a su mamá. Si están vivos, toda la responsabilidad principal recae sobre el padre, porque él es la cabeza del hogar. Veamos un momentito 1 Samuel capítulo 3 versículo 11. Vamos a ver aquí un hombre que cayó en esta situación de ser un padre consentidor y no corregir a sus hijos. 1 Samuel 3:11 dice así: y Jehová dijo a Samuel, he aquí yo haré una cosa en Israel
que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Elí, mis amados hermanos, era un sacerdote. Elí era un sacerdote, como quien dice ahora un pastor, un líder espiritual, un hombre. Usted es un sacerdote de su hogar, el líder espiritual en su hogar. Y dice Dios a través del profeta Samuel, le dice: yo juzgaré la casa de Elí para siempre, porque sus hijos han blasfemado contra mí y él no los ha estorbado. ¿Qué es esto de estorbar? Es que Elí no les llamó la atención a sus hijos nunca por lo malo que estaban haciendo. Sus hijos hacían y deshacían, hacían lo que ellos querían delante de sus ojos, y Elí no los reprendió, no los castigó, no les llamó la atención, no los disciplinó. Como muchos padres de estos tiempos, necesitan sus hijos ser disciplinados, que se encargue la mamá. Necesitan sus hijos alguien que los escuche, que se encargue la mamá. Necesitan sus hijos alguien que les aconseje, la mamá. Y la mamá, si es que tiene tiempo, porque la mamá también tiene que trabajar. ¿A dónde van a buscar esos chicos consejería? ¿Sabe cuál es la niñera de estos tiempos? El televisor. ¿Y qué aprenden en la televisión los jóvenes? ¿Qué aprenden en la televisión los chicos? ¿Sabe qué aprenden? A ser violentos. Aprenden a robar. Porque eso es lo que dan en los programas de televisión, en las películas. Aprenden a pelear. Aprenden hasta cosas de ocultismo. Porque todo eso es lo que dan en la televisión. ¿Quiere ser feliz? Ahí sale que hable a ni sé qué número del brujo, ni sé cuál, ni sé. Entonces, esa es la niñera, esa es la influencia que ellos reciben todos los días, cuando la influencia que deben recibir es otra. Ese no fue el modelo de Dios para la familia. La Biblia dice que el modelo de Dios para la familia es otro. Dios le dijo a Moisés, en el libro de Deuteronomio nos enseña, Dios le dijo a Moisés que debían los padres enseñar a sus hijos la palabra del Señor cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino, en los postes de su casa. La voluntad de Dios es que el padre enseñe la palabra de Dios a su esposa y a sus hijos. Mucho más de lo que puede ser la influencia del televisor, debe ser la influencia de un padre que es un verdadero sacerdote del hogar. Y si no lo va a hacer así, entonces no deben haber padres. ¿Por qué? Si no hay esa responsabilidad, se engendran tantos hijos. ¿Para qué? Para que en nuestro país haya más delincuencia, para que en nuestro país haya más terrorismo inclusive. Por eso se forman los jóvenes así, por la falta de un padre que realmente sea un padre compasivo, un padre lleno de amor, un verdadero cristiano. Me da pena, hermanos, ver, siendo cristianos, los hombres llegan a su casa a ver televisión, a comer y a acostarse a dormir, y son incapaces de preguntarle a sus hijos: ¿cómo estás, hijo? ¿Cómo te fue hoy día? ¿Qué hiciste? Déjame enseñarte un versículo bíblico, déjame orar por ti para que descanses luego de yo haber orado por ti, o de haber orado yo contigo. Y yo me pregunto, ¿dónde está el sacerdocio espiritual del hombre? Y hay muchos hombres que le dejan esa responsabilidad a sus esposas. A mi esposa lo hace, mi esposa lo hace. Pero es que su esposa no es el líder del hogar.
La cabeza del hogar es usted. Usted es hombre. La Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar. A la falta del varón lo puede hacer la esposa. Como yo les digo, mi mami lo hizo a partir de mis 11 años que mi papi murió. A la falta del padre. Pero si el padre está, es responsabilidad del padre hacer todo esto. Los hijos consentidores, hermanos, avergüenzan a sus padres cuando no han sido corregidos a tiempo. Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre y a su padre también. Hay que corregir cuando hay tiempo. Amén. Amén, hermanos. Varones, la corrección es responsabilidad de los varones, del líder de la casa. Hay que conversar el varón con la esposa sobre los hijos y de qué manera les van a ayudar. Amén. El tercer punto que vamos a ver en esta noche es que un padre compasivo también es un padre justo. Justo para premiar los aciertos de sus hijos y estimularlos siempre a seguir adelante, y justo también para reprender y castigar al hijo rebelde y contumaz cuando sea necesario. El castigo debe ser justo, hermanos, no castigar sin ira, no castigar sin motivos, y el castigo debe tener un límite. Saben, a mí me contaron de un pueblo donde había recién estaban predicando la palabra del Señor y la gente no entendía bien algunos versículos bíblicos, ¿no? Entonces en este pueblo había un padre que tenía un montón de hijos y leyó en la Biblia que decía que el que ama a su hijo, levántese temprano y desde temprano lo corrige. Y él entendió que desde temprano era desde las 5 de la mañana. Y él se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a darle látigo a sus hijos. Y yo me enteré, o sea, es algo real. Yo me enteré que esos chicos se volvieron locos de tanto látigo que le dio su padre. La palabra del Señor dice que hay que corregir, pero no con ira, hermanos. No, dice la palabra del Señor, corrige a tu hijo en tanto que hay esperanza, o sea, a tiempo, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Cuidado, esos padres que tienen ese carácter explosivo, un carácter muy difícil, va a corregir a su hijo y lo va a corregir de una manera que le va a dar ya es golpe y lo va más bien a destruir. Tampoco es así. Corregir para que sienta, pero no para destruirlo. Colosenses dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Hay que corregir, pero la corrección tiene límites. Amén, hermanos. Tiene límites. También un padre debe ser justo para reconocer sus propios errores. ¿A cuántos de ustedes les gusta reconocer sus errores? Seguro que les gusta. No es tan fácil. Reconocer que no somos perfectos y que podemos equivocarnos. Y cuando se comete un error con los hijos, tener la valentía para reconocerlo y pedir perdón. Y por último, un padre debe ser justo para dar ejemplo en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Recuerde esto, hermanos. El padre y la madre deben recordar esto. Los hechos hablan más alto que un montón de palabras. Recuerde esto. Entonces nosotros debemos dar ¿qué cosa? Ejemplo. Tomé este cuaderno en el que está la canción que cantó nuestro hermano Javier hace un momento,
porque como no me la sé, pero me impactó la letra de esta canción. Es una oración de un padre. Y dice: Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Yo quiero ser un buen ejemplo que sus ojitos puedan ver. Señor, ayúdame a enseñarle que Él pueda entender. Yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Qué linda oración, ¿verdad? ¿Le gusta o no le gusta esta oración? Hermanos, para los que son padres y para los que son pastores, yo creo que para todos, en un momento dado, cuando se presentan las turbulencias de la vida, cuando se presentan las tentaciones, cuando se presentan los problemas, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo primero que se le viene a su mente? Y yo le hago una pregunta, ¿no se le viene a su mente las caritas de sus hijos? Cuando usted es tentado a hacer algo que está mal, ¿no se le viene a la mente esos rostros? ¿Por qué? Un padre, sobre todas las cosas, debe ser un buen ejemplo. Porque usted puede enseñarle un montón de cosas a sus hijos, decirle tantas cosas bonitas, pero si usted no le da el ejemplo, de nada sirve todo lo que le diga. Su hijo se va a confundir. Su hijo va a decir, pero bueno, mi papá me dice esto, pero vive de otra manera. Entonces, ¿qué hago yo? Voy a hacer lo mismo. Voy a vivir una vida de falsedad y de hipocresía. Uno forma en sus hijos lo que uno es. Y si usted es un buen cristiano, usted va a formar buenos hijos. Pero los buenos hijos no se forman de la noche a la mañana, ni se forman de descuidos, sino que se forman con un padre preocupado y amoroso. Yo les recuerdo, hermanos, que la palabra del Señor nos dice que el hombre es líder del hogar y que la primera cosa por la que le va a llamar a cuentas Dios a usted es por su familia. ¿Qué le vamos a responder a nuestro Dios por nuestra familia? ¿Hemos sido realmente buenos padres? ¿Cómo vamos a presentarnos delante de Dios? Yo le animo, hermano, que si es que ha habido algún tipo de descuido en usted en cuanto a su hijo, en cuanto a su hija, que esto pueda cambiar y que haya una verdadera responsabilidad y dedicación como padres, y Dios va a hacer algo hermoso en nuestros hogares. Si desea sembrar en nuestro ministerio para que esta programación continúe llegando hasta sus hogares, puede realizar su depósito en el Banco del Pichincha en la cuenta corriente número 33 74 58 98 04. Agradecemos por su contribución. Porque grande es Él y para siempre es su misericordia. Agradecemos su amable sintonía a este programa Principios Bíblicos. Si deseas adquirir este mensaje, puedes comunicarte al teléfono que aparece en tu pantalla según la fecha de hoy, de lunes a viernes en horarios de oficina, o visitarnos en internet www.operacionsinfronteras.org. No te pierdas nuestro próximo programa, donde estaremos compartiendo la palabra de Dios.